Ya estamos. Un poco de preparación técnica. Bueno, antes que nada, queridos obispos, gracias por esta invitación, querida Comisión de Comunicación del Perú, queridos comunicadores de todo el Perú. Una cosa impresionante. Gracias de corazón por esta invitación. No solo por la presencia del Papa peruano, sino porque con Perú nos liga desde siempre, desde hace tantos años en los trabajos de comunicación, una relación muy intensa, muy profunda, muy creativa. Recuerdo de los años 92, ¿no? Con la red de informática de la Iglesia en América Latina, los grandes experimentos tecnológicos, porque en aquella época no había internet y por lo tanto teníamos que hacernos todo a manina, y Perú siempre fue a la vanguardia con la conferencia episcopal de todo lo que podía ser la investigación para hacer de la comunicación una realidad misionera. Y por lo tanto, como secretario del Magisterio, es una alegría poder estar aquí para poder compartir este momento. Bueno, sin más introducción, en este momento lo que quiero compartir con ustedes es fundamentalmente un gracias. Primero, por estar aquí hoy. Sé que muchos realizan este servicio desde el voluntariado, ¿sí? Dedicando su tiempo, su creatividad y toda su energía, ¿sí? Incluso quizás sin reconocimiento suficiente. Y por esto mismo quiero que quede claro que en nuestra mente y en nuestro corazón, que el trabajo comunicacional que ustedes hacen cada día dentro de la Iglesia tiene un profundo sentido misionero. A veces quienes trabajan en la comunicación pueden sentir que podemos sentir, y sentimos tantas veces, ¿no?, que ocupamos un lugar secundario dentro de la vida pastoral. Puede parecer que lo importante ocurre en otros espacios más visibles, como la predicación, la catequesis, la liturgia, la acción social, o tal vez las misiones en barrios o en comunidades. Sin embargo, hoy la comunicación atraviesa todas las dimensiones de la cultura y por lo tanto de la vida de la Iglesia. La manera en que la Iglesia comunica influye en cómo las personas perciben el Evangelio, en cómo se acercan a la comunidad y hasta en cómo imaginan el rostro mismo de la Iglesia. Por eso, más que hablar de la comunicación como una simple herramienta, tools, ¿no?, hoy necesitamos comprenderla como parte fundamental de la misión evangelizadora de la Iglesia. En este momento quisiera recorrer con ustedes 4 ideas importantes, ¿sí?, principales. En primer lugar, vamos a detenernos en el gran cambio cultural que estamos viviendo. Más que una época de cambios, como decía Papa Francisco, vivimos en un verdadero cambio de época. Y esto modifica la manera de comprender la comunicación, que ya no puede pensarse solamente como un instrumento, sino como parte de una cultura que habitamos todos cotidianamente. El segundo momento, vamos a reflexionar sobre qué significa desarrollar una comunicación misionera y samaritana, como le gustaba decir Francisco, ¿no? Es decir, una comunicación que no se reduzca a transmitir información, sino que sea capaz de acercarse a las personas concretas, escuchar y ver sus heridas, acompañar sus búsquedas,
Después abordaremos un desafío muy actual que el Papa León XIV ha subrayado para la comunicación: la necesidad de reparar las redes y construir la paz. En una cultura muchas veces marcada por la agresividad, la polarización, el enfrentamiento permanente, la comunicación cristiana está llamada a convertirse en un espacio de encuentro, diálogo, reconciliación. Y finalmente, quisiera terminar invitándolos a pensar la comunicación como misión hacia las periferias existenciales de nuestro tiempo. Porque detrás de cada pantalla, de cada perfil, de cada interacción, hay personas concretas. Personas que buscan sentido, que buscan esperanza, que buscan cercanía, que buscan presencia. La intención de este momento no es ofrecer técnicas o estrategias para la comunicación, sino más bien que podamos redescubrir juntos la profundidad evangelizadora de esta tarea y el enorme bien que la comunicación hace hoy en la Iglesia y también en la sociedad. Porque tenemos un mensaje hermoso de la humanidad para la humanidad. Vamos a nuestro primer punto. ¿Época de cambios o cambio de época? La comunicación de la concepción de instrumento a concebirla como cultura. Durante mucho tiempo hemos pensado que la comunicación principalmente como un instrumento, algo útil para difundir actividades, transmitir información o hacer visible lo que la Iglesia y las parroquias y todas las instituciones iban realizando. Pensábamos la comunicación casi como una cartelera parroquial y poco más. Pero el contexto cultural cambió. Como decía Papa Francisco, más que una época de cambios, hoy vivimos un cambio de época, cambia todo. Y esto no significa solamente que aparecieron nuevas tecnologías o nuevas redes sociales o la IA. Significa que cambió la manera en que las personas viven, se relacionan, construyen vínculos, buscan información y elaboran su propia identidad. Hoy no vivimos simplemente rodeados de medios de comunicación, sino dentro de una cultura comunicacional y digital. Cultura que atraviesa prácticamente toda la vida humana. La forma de informarnos, de emocionarnos, de vincularnos afectivamente, de expresar opiniones, de vivir la espiritualidad. Porque también la espiritualidad está mediada por la cultura en que vivimos. El magisterio insiste cada vez más en esta idea. No se trata simplemente de producir entonces contenidos religiosos, sino de generar vínculos verdaderos y hacer presente el Evangelio en la cultura actual. El documento final del Sínodo de la Sinodalidad, firmado por Papa Francisco, lo dice claramente. La difusión de la cultura digital, especialmente evidente entre los jóvenes, está también cambiando profundamente la percepción del espacio y del tiempo, influyendo en las actividades cotidianas, las comunicaciones y las relaciones interpersonales, incluidas la fe.
Las posibilidades que ofrece la red reconfiguran las relaciones, los vínculos, las fronteras. Aunque hoy estamos más conectados que nunca, a menudo experimentamos soledad y marginación. Esta realidad nos encuentra desprevenidos y requiere la decisión de dedicar recursos para que el ambiente digital sea un lugar profético para la misión y el anuncio. ¡Qué texto! Tendrán para trabajar muchísimo de texto. Firmado por Papa Francisco, por lo tanto, parte del magisterio ordinario de la Iglesia. Esto es especialmente evidente en las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes lo digital no es algo externo a la vida cotidiana, es el ambiente mismo donde gran parte de su vida transcurre. Allí nacen amistades, se expresan angustias, se construyen pertenencias, se comparten búsquedas personales y también preguntas existenciales, preguntas espirituales profundas. Por eso el gran desafío de la Iglesia ya no consiste simplemente en usar los medios, usarlos para evangelizar, sino que está llamada a comprender y a habitar esta nueva cultura. Y allí aparece el verdadero sentido de la misión comunicacional. En distintos momentos de la historia, la Iglesia tuvo que aprender nuevas lenguas. Y ustedes lo saben bien, tierras misioneras, nuevas formas de presencia y nuevos modos de anunciar el Evangelio. Lo hizo cuando el cristianismo salió del mundo judío y entró en el mundo grecorromano. Lo hizo en los grandes procesos misioneros de Europa hacia los otros continentes, nosotros. Y también tuvo que hacerlo cuando hizo frente a los enormes cambios culturales de toda la modernidad. Hoy nos encontramos frente a un nuevo desafío. Evangelizar la cultura exige habitar una cultura nueva, comprender sus dinámicas, sus tiempos, sus lenguajes, sus heridas. Porque las personas hoy buscan respuesta, buscan compañía, orientación, también sentido, y lo buscan también en los espacios digitales. ¡Qué importante! Allí expresan dolores, dudas, búsquedas espirituales, necesidades profundas. Muchas veces lo hacen de formas muy distintas a las tradicionales, a través de mensajes breves, comentarios, videos, publicaciones o incluso silencios que esconden sufrimientos importantes. E incluso los haters. A veces vemos en las redes tremendos golpes que nos dan, que nos critican. ¿Cuántas veces estos haters esconden dolores y sufrimientos profundos? Que la única forma de manifestarlo es con agresividad. Por eso la comunicación eclesial no puede limitarse a transmitir información institucional. Un cartel. Tiene que convertirse en una experiencia concreta de la cultura del encuentro. Papa Francisco insistió muchas veces en que la Iglesia debe aprender nuevamente a acercarse, escuchar, acompañar.
Y hoy buena parte de ese desafío también se da en los ambientes digitales. Atento que cuando digo ambientes digitales, no estoy diciendo simplemente las redes sociales. La cultura digital es todo. A mí me gusta siempre, cuando vienen los obispos en visitas a Tardina, a Vaticano, o tengo encuentro con los sacerdotes, decirles, no es que tenemos que salir todos a crear redes sociales o que en las homilías tenemos que poner un PowerPoint para ser más digitales. No. La misión digital implica saber que le estamos hablando a gente que en la cabeza tiene esto antes de tenerlo en la mano, por la lógica. Y eso implica tiempos nuevos, dinámicas nuevas, ejemplos nuevos, formas de movernos nuevas. En este sentido, incluso la comunicación más cotidiana puede tener un enorme impacto pastoral. Una respuesta amable en las redes sociales, un mensaje claro, una publicación bien pensada, una forma respetuosa de dirigirse a las personas, una buena homilía cortita, clara y lógica, una confesión bien hecha. Muchas veces el primer contacto de alguien con la iglesia ocurre a través de un monitor, de una pantalla. Y esa experiencia inicial, pequeñita, simple, puede acercar y abrir un camino o cerrar las puertas. Esto nos obliga también a revisar la manera en que entendemos el rol del comunicador eclesial. El comunicador en la iglesia no es solamente alguien que maneja herramientas técnicas, es alguien que participa activamente de la misión de anunciar esperanza en medio de una cultura muchas veces marcada por el ruido, la agresividad, la fragmentación, la superficialidad. Por eso, comunicar en la iglesia exige mucho más que habilidades técnicas. Exige sensibilidad pastoral, capacidad de escucha, discernimiento y una conciencia clara de la dignidad de las personas. Qué importante es eso. Detrás de cada pantalla, de cada usuario, de cada comentario, de cada interacción, no solo en las redes, sino también en la radio, en la televisión y también en la vida pastoral de cada día, hay una historia concreta, una vida concreta y muchas veces tantas heridas existenciales. Vayamos a nuestro segundo punto. Una comunicación misionera y samaritana. Todo esto cambia también la manera de entender la comunicación institucional dentro de la iglesia. A veces se piensa que la comunicación pastoral evangeliza y la comunicación institucional simplemente informa. Como si una hablara explícitamente de Jesús y la otra simplemente organizase actividades o diera los anuncios parroquiales. Sin embargo, en realidad, toda la comunicación eclesial transmite una imagen concreta de la iglesia, una determinada manera de relacionarse con las personas y una forma específica en la cual, como iglesia, nosotros vivimos el Evangelio. Y así, entonces, cada publicación, cada flyer, cada cobertura de evento, cada respuesta pública, cada mensaje institucional expresan
algo más, siempre expresan algo más que solo información. Comunican cercanía o distancia, escucha o indiferencia, humanidad o burocracia. Incluso el tono con el que respondemos, las palabras que elegimos y el modo con el cual presentamos las actividades pastorales. Todo termina mostrando qué tipo de comunidad somos y queremos ser. Y esto adquiere todavía más importancia en un contexto donde muchas personas, o todas, llegan heridas, llegamos heridas, también estamos nosotros, cansadas. Tantos llegan desconfiando o están alejados de la iglesia. Hay quienes se acercan buscando orientación, otros buscando consuelo, otros intentando recuperar una experiencia de fe perdida, que cuando era chico era monaguillo padre. Muchas veces ese primer contacto no ocurre en un templo ni en una parroquia, sino en una red social, en un mail, en un mensaje privado, en un programa de radio que se escucha. Por eso, esos pequeños gestos comunicacionales tienen un peso pastoral enorme. El modelo del buen samaritano puede ayudarnos mucho a pensar la comunicación eclesial hoy. Papa Francisco le decía a los misioneros digitales, ¿no?, que vayan a samaritanear, un término que no le gustaba a él, siempre inventarse estas cosas, ¿no? Samaritanear, busquen en el diccionario, ¿no? Y decía, samaritanear allá, donde están ellos. Vayan allá, donde está el que sufre. Busquen allá, donde alguien necesita. Allá. El samaritano, ¿por qué este modelo? Porque el samaritano no pasa de largo frente al herido. Se detiene, mira, escucha, se acerca y acompaña. Algo semejante está llamado a hacer la Iglesia, también en los ambientes digitales y comunicacionales. No se trata simplemente de generar impacto o visibilidad, sino de aprender a reconocer las heridas, entender las búsquedas y las necesidades concretas de las personas. Por eso, comunicar en la Iglesia significa y exige también espiritualidad. No alcanza con saber diseñar, grabar, escribir, manejar los algoritmos. Hace falta desarrollar sensibilidad pastoral, capacidad de escucha y una mirada compasiva sobre quienes están del otro lado de la pantalla de la radio. Detrás de cada interacción hay una persona concreta, con una historia concreta y muchas veces con preguntas muy profundas que no aparecen ni inmediatamente ni explícitamente. El otro desafío tampoco consiste solamente en lograr más alcance o más visualizaciones. Naturalmente los algoritmos y las estrategias son importantes, pero no pueden convertirse en el centro de la atención para nuestra misión. La verdadera pregunta es si nuestras formas de comunicar ayudan realmente a construir encuentro, comunidad y esperanza. La Iglesia necesita hoy una comunicación distinta de la lógica dominante del mundo,
como la tienen muchos ambientes digitales. Vivimos en una cultura marcada por la polarización, la agresividad mediática, la significación permanente y la necesidad constante de impacto. Hacer algo que impacte. Muchas veces las redes premian el conflicto, el escándalo, la confrontación rápida. Frente a eso, el testimonio cristiano está llamado a ofrecer otro estilo comunicacional, una comunicación basada en la verdad, pero también en la misericordia. Una comunicación capaz de dialogar sin destruir. Una comunicación que no reduzca a las personas a etiquetas o enfrentamientos ideológicos. Una comunicación que sepa corregir sin humillar, defender convicciones sin agresividad y sostener la dignidad humana incluso en medio de las diferencias. Toda la teología de la sinodalidad, ¿no? Y probablemente muchas veces ustedes, nosotros, no lleguemos a ver los frutos concretos de lo que hacemos, pero sí están. La misión comunicacional tiene algo silencioso, sentador. Una publicación puede ayudar a alguien en un momento de soledad. Una transmisión puede permitir que una persona vuelva a sentirse parte de la comunidad. Una palabra bien dicha en el momento oportuno, puede despertar preguntas espirituales profundas o incluso iniciar un camino de reconciliación con la fe. Por eso, nunca hay que subestimar el valor de nuestra tarea y misión. La comunicación tiene una enorme capacidad para tocar la vida concreta y cotidiana de las personas. Y cuando se realiza con espíritu evangélico, con sensibilidad y auténtica vocación de servicio, puede convertirse verdaderamente en una forma de misión y un verdadero acompañamiento pastoral. Pasamos a tercer punto. Reparar las redes y construir la paz. Como venimos mencionando, la misión de la Iglesia no consiste solamente en ocupar espacios, sino también en ayudar a sanar una comunicación, muchas veces, y en nuestra cultura lo vemos sobre todo en las redes, muy herida. También la diplomacia, los problemas políticos, y podemos seguir la lista tanto, ¿no? Papa León ha insistido especialmente en esta tarea desde el inicio de su pontificado, enviándonos a reparar las redes y a construir caminos de paz en medio de una cultura marcada por la confrontación. Vivimos en un tiempo donde las palabras pueden convertirse fácilmente en armas. Muchas veces las redes sociales funcionan como espacios de agresividad, descalificación del otro, de enfrentamiento. La velocidad de las relaciones, la velocidad también de las reacciones, la necesidad de un impacto inmediato y la lógica de una polarización permanente terminan deteriorando la calidad de los vínculos humanos. Miremos a veces lo que significan las redes, que como se pone un nickname y no una cara, se permite decir cualquier cosa, porque no está la responsabilidad de la persona. Esto también afecta profundamente la vida social, política, cultural e incluso religiosa.
lo vemos tanto, lamentablemente. Por eso, el Papa León propone recuperar una comunicación desarmada y desarmante. Una comunicación que no alimente el odio, que no humille, que no transforme al otro en un enemigo. Una comunicación capaz de sostener la verdad. Esto exige un enorme trabajo interior, porque muchas veces también nosotros podemos quedar atrapados por la lógica de la reacción inmediata. ¿Cuántas veces sentimos la necesidad de tengo que decirlo? Y uno agarra el teléfono y ¡pah! Pero una reacción inmediata, un enojo permanente y esa necesidad de responder siempre, constantemente, a todo y siempre. Sin embargo, el Evangelio propone otro camino, el de la mansedumbre, el de la escucha, como dijimos tantas veces en los mensajes de las comunicaciones, de la sabiduría del corazón, el mensaje del encuentro. La tarea del comunicador cristiano tiene hoy una dimensión constructora. Comunicar también puede ser una forma concreta de construir la paz. Cada vez que evitamos reproducir la violencia innecesaria, cada vez que elegimos escuchar antes de atacar, cada vez que intentamos comprender antes de descalificar. Esta vez estamos colaborando con una cultura más humana. Y por eso Papa León ha utilizado además una imagen muy significativa: reparar las redes. ¿Se acuerdan? En el mensaje a los misioneros digitales e influencers católicos. Es una imagen muy bíblica y bien conocida. Los primeros discípulos fueron llamados por Jesús mientras reparaban sus redes. Estaban junto al lago. Y hoy también las redes humanas aparecen muchas veces rotas y necesitadas de ser reparadas, porque tienen vínculos quebrados, comunidades fragmentadas, personas aisladas, diálogos interrumpidos. Pensemos todas estas cosas también en nuestra iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, en nuestros grupos. ¿Cuántas veces tenemos diálogos interrumpidos? Sociedades cada vez más polarizadas. Por eso la comunicación misionera de la iglesia no puede limitarse a solo generar contenidos. Somos content creators. Está llamada también a reconstruir vínculos, generar confianza y volver a crear espacios donde las personas puedan encontrarse nuevamente en una manera humana y cristiana. Reparar las redes significa entonces ayudar a que la comunicación vuelva a ser un espacio de encuentro y no de enfrentamiento permanente. Significa recuperar el valor del diálogo en una cultura donde muchas veces solamente se escucha a quienes la piensan igual que yo. Significa aprender nuevamente a hablar con respeto, incluso en medio de las diferencias. Cada vez que la comunicación ayuda a acercar, reconciliar, escuchar y acompañar, allí también el reino de Dios comienza silenciosamente a hacerse presente en el mundo. Concluyo. A los confines de las periferias existenciales. Qué importante, qué bonito. De verdad me parece importante que puedan reconocer agradecidamente el valor de la tarea que hacen. Agradezcan a Dios el llamado y el envío. Agradezcan a Dios cada cosita que hacen.
porque lo hacen con Él y para Él, y lo hacen en la iglesia. La iglesia necesita personas que no se vean solamente como técnicos, administradores u operadores, sino que se vean como discípulos misioneros llamados a humanizar los espacios comunicacionales, cualquiera de los espacios comunicacionales en los que trabajamos, y hacer presente allí el estilo de Jesús. El Papa Francisco habló muchas veces de estas periferias existenciales, esos lugares donde las personas viven soledad, dolor, exclusión, porque han perdido el sentido de la vida y necesitan recuperarlo. Frente a ello, la Iglesia necesita hoy una comunión capaz de acercarse con coraje y creatividad, y también misericordia, tanta misericordia, porque delante del sufrimiento solo la misericordia representa a Dios. Y ahora con un brevísimo video de quien ustedes conocen y aman mucho, probamos a sintetizar todo lo que hemos dicho. A sus discípulos vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. En un tiempo esto se hacía en una forma, en otros tiempos de otra forma. Hoy, un nuevo mundo, si podemos decir así, que de verdad tiene gran necesidad de ser evangelizado. Es precisamente todo este mundo digital, donde nosotros tenemos que aprender a estar presentes, a comunicar, a compartir con alegría, convicción, pero con alta calidad, de verdad como profesional, este mensaje de Jesucristo en el Evangelio. Ha habido muchos intentos, la Iglesia sigue trabajando en este campo. El Papa es una de las personas más seguidas con el Twitter, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos también que saber vivir, hacer, promover el mensaje del Evangelio con lo que se llama en castellano, con esta palabra en inglés, el marketing, saber de verdad comunicar, compartir, invitar, animar, precisamente con la palabra de Dios, pero en medio de toda esta nueva realidad que es el mundo digital. Les deseo un buen día de trabajo, que el Señor les acompañe, les ilumine, y que todos ustedes como comunicadores de nuestras parroquias, también muchos de ustedes profesionales en el campo, pues que puedan también aprovechar esta ocasión para ver la necesidad de este diálogo, esta relación entre la Iglesia y el mundo de las comunicaciones y de la informática, para que todos podamos seguir respondiendo a gran nivel, digamos, a alto nivel, lo que Jesús pidió por nosotros. Que lo hagamos y anunciamos la buena nueva. Queridos amigos y amigas, el Evangelio sigue necesitando voces que abran caminos de esperanza. Tal vez hoy una de las maneras más concretas de ir a las periferias sea justamente entrar en estos espacios digitales con el corazón del buen samaritano para levantar a quien está caído. Y con la paciencia del caminante de Maús, para acompañar a quien camina buscando un motivo de esperanza para su vida. Por eso, diciéndoles, como es iniciado, gracias por todo lo que hacen, la Iglesia les pide que a ese mundo que busca, simplemente vayan.
En este momento, Monseñor va a recibir algunas preguntas, Monseñor Lucio, de unos 10 minutitos, antes de que nos preparemos ya para comenzar a partir, ¿no? Así que, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta? Buenas tardes. Primero, agradecer la magistral ponencia. Sigue animando algo que siempre hemos trabajado en la iglesia, ¿no? Los contenidos y la parte técnica, el corazón de la comunicación, que se entienda como una línea transversal, como una línea que tiene que suscitar comunión entre las personas, entre los pueblos, y animar, ¿no? Hoy en día, en mi caso, mi nombre es Patricia Ruiz, de la diócesis de Chosica. En mi caso tengo delegados parroquiales de comunicación y una de las cosas que siempre se les incentiva es el trabajar los contenidos delicadamente, con profundidad, ¿no? Hay sí la corriente de publicar, publicar y publicar, y a veces en ese publicar erramos muchas veces y generamos mucha confusión, ¿no? Es un trabajo delicado. El comunicador debe ser como un pintor, ¿no? Que va pintando suavecito, va trazando, va también, pero dentro de ello va profundizando el corazón de Dios. Y a eso creo que tenemos que llegar. Me encantó, realmente muchas gracias. Lo he grabado y seguramente lo voy a poner en algunos puntos del encuentro diocesano que tenemos de comunicación. Gracias. Sí, es importante que no nos sintamos creadores de contenido. Jesús no fue un creador de contenido, dio el contenido del amor de Dios. Quería poner, después me olvidé, un meme que encontré, ¿no? Que decía, los amigos son los que llevan a Jesús, ¿no? Y estaba allí Javito, ¿no? Cuando abren el techo, ¿no? Y lo bajan al enfermo, o sea, es llevar a Jesús. Yo le digo siempre a los misioneros digitales de influencia católicos, miren que predicar el Evangelio no es lo mismo que comentar el Evangelio del domingo. En la red estamos saturados de comentarios del Evangelio del domingo. No confundamos, predicar el Evangelio no es comentar el Evangelio del domingo. Porque comentar el Evangelio del domingo no es que esté mal, obviamente no está mal, pero no es suficiente y llegamos siempre a los mismos. Nosotros necesitamos una evangelización misionera que vaya a los que sufren, a los que están alejados, a los que necesitan, a los que no conocen, a los que tienen dudas. Y necesitamos ir con el lenguaje de ellos, no con el nuestro. Si no nos quedamos, Papa Francisco decía, no, la iglesia tiene que salir de la sacristía, por eso tiene que ser una iglesia en salida. Yo digo, tenemos que salir también de la sacristía virtual, ¿no? De los que nos escuchan siempre y nos ponen el like. En cualquier ámbito de la comunicación, no solamente las redes, la radio, la televisión, tenemos que ponernos las preguntas que se hacen los otros. Ahora estamos preparando con la diócesis de Madrid la visita del Papa, con los misioneros digitales. Y yo le decía, no usen los logos de la visita del Papa, la letra, todo eso que se hace en el marketing, de que todos nos usamos lo mismo para hacer una red. No usen nada de eso. Lo gracioso fue que terminaban de presentar todos los logos, qué sé yo, y después me tocó hablar a mí y dije, bueno, todo lo que le dijeron no lo hagan. Casi me echaron. Yo le dije, ¿por qué no lo hagan? Porque significa que ustedes van a ir a la misma gente que ya lo conoce, que está contentísima que vaya al Papa, y entonces agarrar luego esto y lo otro. Ustedes háganse la pregunta de los otros. ¿Quién es este tipo que viene delante? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Por qué? ¿Cuándo? Pongan el oído y el corazón allá lejos para responder esas preguntas, porque ahí pueden ganar un corazón nuevo, pueden responder una pregunta, pueden sanar un dolor. A eso vino Jesús. No nos dejemos
conquistar por el like. Seamos misioneros en todos los aspectos. Necesitamos que el Evangelio llegue allá. Necesitamos que el Evangelio llegue allá. Porque Jesús vino para eso. Cuidando a las ovejitas, por eso les ponía las dos imágenes, ¿no? El samaritano y el Emaús. Levantar y acompañar. Pero necesitamos una comunicación misionera. Por eso, creadores de contenidos, pero de contenidos misioneros, ¿no? Preguntándonos las preguntas de los otros. Muchísimas gracias, Monseñor Lucio, por transmitirnos su experiencia de samaritanía. No es mía, De Jesús. Me llama mucho la atención el punto cuando nos habla como comunicadores y periodistas que comunicar exige espiritualidad. Y me parece fundamental porque esa sensibilidad pastoral no la obtenemos de los libros, sino de un encuentro vivo con Jesús y con la comunidad que nos hace misioneros. Desde su experiencia, ¿qué claves o qué puntos nos ayudarían por en medio de las prisas, que a veces eso queda postergado? Esa espiritualidad, porque lo sabemos, pero no nos detenemos a veces. Entonces, por ahí va la inquietud. Yo creo que la cosa más importante es vivir en la iglesia, ¿no? Vivir en la comunidad eclesial, con los pastores, con los otros fieles. Porque en la comunidad de la iglesia tenemos todo. Y tenemos también una cosa grande, que cuando me caigo alguien me levanta. Y cuando me desvío alguien me corrige. Cuando estás en la iglesia, sos parte de la iglesia, ¿no? Tienes todos los elementos. Porque así llegó Pentecostés. Pentecostés llega con los apóstoles reunidos. El texto es muy fuerte porque dice que estaban encerrados y con miedo, pero estaban reunidos con la Madre de Jesús. Y entonces, esa llegada del Espíritu hace posible que uno, cuando llega al Espíritu, pierda el miedo, abra las puertas y salga. Primera cosa. Y el segundo elemento de Pentecostés es que me entiendan. Porque la gente que estaba afuera no hizo un curso de teología para entender a los apóstoles. Los apóstoles, la gente entendía a los apóstoles en su propia lengua. Y esto es un elemento importante. Recordemos Pentecostés tiene estos dos elementos. Perder el miedo, salir a predicar, ¿no? Primer elemento. Segundo elemento, me entendían. Preguntémonos siempre si los de allá, los de afuera, los persas, medios, no se entienden. Es la verificación del Espíritu. Muchas gracias, señor Lucio. Paz y bien. Bueno, quería hacerle dos preguntas. Mi nombre es Nicolás García, soy misionero digital. Y ahora es gratis la segunda semana. Con premio. Bueno, Bueno, yo trabajo también con la Orden de San Agustín, ¿no? Y el Papa, que abiertamente ha dicho, ¿no? Soy hijo de San Agustín, me hacía pensar en una palabra, ¿no? La inquietud. ¿Cómo podemos, desde la comunicación, no solamente generar encuentro, comunidad y esperanza, sino a la vez despertar la inquietud también en el mundo de las cosas eternas, de la santidad, de poder cada día superarse a sí mismo para encontrar a Dios como el rostro real de Jesús, ¿no? preciosa la Y a pregunta. su vez, para que no me cobre, No. Te la coma, cómo también, además de ir a las periferias existenciales, podemos como comunicadores ir al corazón de la iglesia que afronta una crisis de división, ¿no? Y que el mundo la ve dividida, para que el mundo pueda otra vez decir, miren cómo se aman, ¿no? Y poder dar testimonio de eso. La primera, yo creo que nosotros tenemos que partir de una cuestión que es esencial. La pregunta existencial la tenemos todos. No hay nadie en el mundo que a lo largo de su vida no tenga las grandes preguntas
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el niño muere? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué esto? Esas son las preguntas que tocan nuestro corazón infinitamente profundamente. Y eso lo tenemos el 100% de la humanidad. Cuando te llega un dolor en la vida, muere un ser querido, te agarra una gran enfermedad, no llegan los hijos, se pierde un amor, o también cosas positivas, el nacimiento de un hijo, cosas que te ¡pum!, ¿no? Que te hacen preguntas que te dejan existencialmente buscador. Tenemos que partir de ese punto. Todos la tenemos. Y ahí tenemos que saber que como cristianos somos los que tenemos la mejor respuesta. A la pregunta más profunda, existencialmente incluso más dolorosa, solo Jesús tiene la respuesta más hermosa. Y por eso, aunque, por ejemplo, en las redes sociales el swipe sea un nanosegundo, cuando tenés una pregunta existencial a flor de piel, a veces ese post bien hecho, ese reel bien realizado, aunque sea chiquitito, entra en el corazón. Mañana voy a contar en la conferencia, no te hago un spoiler, que después de que hicimos la misión digital para el sínodo, ¿verdad? Muchos de los misioneros digitales dijeron, mandémosle al Papa algunas de las experiencias más profundas. Y recogimos 100 de los mensajes más wow que vimos, de gente que no se había suicidado, de gente que no había abortado, de gente que se había bautizado, de gente que volvió a la iglesia, de gente que encontró el sentido de su vida, de gente que no se divorció, de gente por un tweet, por un post, por un meme, puesto en el momento justo, de la manera justa. Evidentemente, eso no es una evangelización completa, a nadie se le ocurriría. Es el primer anuncio, es ese clic, ¿no? Me gusta decir que las parábolas de Jesús eran su Instagram, ¿no? Porque era una imagen, era plástico. O sea, gente, ¿cómo conocemos nosotros? A ver, la inflexión entre Antiguo y Nuevo Testamento pasa de un punto fundamental. Conocimos la misericordia del Padre, porque antes estábamos condenados, no teníamos vida, ahora somos perdonados y somos hijos. No hay ningún manual de teología dejado por Jesús sobre la misericordia del Padre. Tenemos una parábola, o varias parábolas, la del hijo pródigo. Lo conocimos con un Instagram, el Instagram de Jesús, la parábola del hijo pródigo. Y es fantástica, y la leemos cuando estamos mal y nos renueva el corazón. Pero después de la parábola del post de Jesús, ¿qué dijo? Ven y lo verás. Estuvo todo el trabajo con la iglesia, con los apóstoles, se los llevaba aparte y rezaba y comía y esto y aquello, los llevaba aparte. Pero ese primer ganchito lo hizo con un post. Ahí está la relación intrínseca, ¿no?, de que el evangelizador no es el periodista en la radio o el influencer en las redes, es la iglesia el evangelizador. Cada uno en un puesto distinto, pero todos juntos como iglesia. Y entonces, sea el periodista, sea el influencer que trabaja con la iglesia presencial, con el cura, la parroquia, con el comunista. Y por eso el report del grupo 3, ¿no?, que estudia después del sínodo cómo hacer la misión digital, dice, las estructuras necesitan tener una nueva, digamos, vida para recibir a los que vienen de esta realidad. Porque vienen heridos con heridas nuevas. Entonces,
Eso es la respuesta a tu pregunta, primero la primera, porque la segunda me la olvidé, ¿no? Es partir de que ellos tienen una pregunta, la más profunda de la vida de ellos, y vos tenés la mejor respuesta que se te pueda dar, que es Jesús. La segunda no me acuerdo. Monseñor, ¿qué tal? Aquí, Perdón. disculpe. Muy buenas tardes. Soy un joven que vengo de la parroquia de Virgen de la Macarena, de la diócesis de Callao. Y quisiera hacerle una pregunta respecto al contenido que como comunicador podríamos hacer en las redes, no simplemente para hermanos de nuestra comunidad, sino para, de repente, a las personas que todavía están distantes a Cristo. Como jóvenes, yo soy parte de un grupo juvenil que ha ido en crecimiento y están muy motivados en hacer redes, hacer puya, hacerse conocer en las redes sociales, pero de repente ese gancho que usted menciona para ir en busca de pescar a más personas, a más hijos de Dios, de repente no sabemos cuál podría ser el contenido. Quería preguntarle cuáles son o cuáles podrían ser sus recomendaciones de publicaciones que podríamos lanzar en las redes sociales. A ver, la cuestión siempre en un flujo comunicativo es saber a quién te quieres dirigir, ¿no? ¿Quién es tu público? Porque nadie llega a todo. O sea, todos tenemos el que les gusta cómo hablamos y el que no les gusta cómo hablamos. Pues entonces, eso es así. A Jesús también le pasaba, por lo tanto, hay que saber quién es la audiencia que te va a escuchar, ¿no? A partir de ese target, de ese objetivo, la primera cosa que tenés que hacer es escuchar, es mirar. Porque vos no podés publicar contenido desde lo tuyo si querés llegar a ellos. Mirarles el dolor, mirarles la necesidad, mirarles la pregunta. Yo le digo a los obispos cuando vienen a Divina, señor obispo, abran las ventanas, miren una cancha de fútbol, miles de personas, miren las universidades, miles de jóvenes, miren las discotecas, miren las calles. ¿Cuántos no conocen a Jesús y lo necesitan? Y lo buscan a veces incluso sin saber que están buscando. Entonces, a veces necesitamos salir de nuestro círculo donde tenemos nuestros problemas y donde tenemos esto y donde siempre estamos a resolver nuestra realidad para empezar a escucharlos, no para empezar, para escucharlos, para mirarlos, para ver dónde les duele. Fíjense que la parábola del buen samaritano es fuertísima. Nadie se detenía y por razones válidas, no tenían tiempo, estaban apurados, tenían razones buenas. Pero había uno caído con dolor, herido. Había que levantarlo, había que curarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Querés saber qué contenido hay? Escucharlos, mirarlos y ahí vas a tener toneladas de contenido para Pero que no basta el contenido, tiene que salir la presencia, necesitan tu tiempo, necesitan tu persona, necesitan tu compañía. O sea, el misionero digital, el influencer católico, el periodista católico, el locutor, es el que es capaz de darle su tiempo para que cuando generó un contenido que tocó el corazón, después dice en primera persona, aquí estoy. Porque cuando generas un movimiento en un corazón necesitas una responsabilidad de lo que hiciste. No es que tiro la bola ahí y que corra como quiera. No. Si generé ese movimiento, yo soy responsable. Gracias, Monseñor. Vamos a tener una última pregunta Okay. para poder luego prepararnos para ir a catedral. Monseñor Lucio, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por toda esta ponencia muy maravillosa y pues, por tantos desafíos y retos que nos han planteado, que a veces los veo muy difíciles, muy lejanos. Perdón, no entiendo. También. Me retumba un poco la... No.
Sí, que me parece, nos ha dejado demasiados retos y desafíos, ¿no? Y a veces me parecen bastante, no complicados, pero sí como que necesitamos tiempo, ¿no? Y veo muchas debilidades, sobre todo, yo creo que hay momentos de crisis en los que pasamos también, y pues a veces uno ve eso, por ejemplo, en mi diócesis, pero también vemos la esperanza, ¿no? De que, y ahora con sus palabras más que todo, de esa necesidad de reparar las redes, ¿no? Pero también, ¿cómo podemos? Aquí me gustaría que nos dé algunas estrategias, algunos alcances, recomendaciones, porque también nos vemos en el camino, sobre todo con los jóvenes a quien queremos conquistar, a quienes queremos invitar, motivar, y ya que somos muchos los adultos que estamos quedando en esta tarea, y siempre lo mismo, ya estamos no varios, yo estoy desde el 98, 2000 y veo el caminar ahí como que lento. Mi pregunta es, ¿cómo también caminar con estos jóvenes que encontramos en lo que usted ha dicho, que hay mucho dolor, mucho sufrimiento, muchas heridas, y de verdad que también de nuestro lado a veces también nos cuesta, ¿no? El acercarnos a ellos, quizás por la distancia, quizás porque también vas, escuchas y te deprimes, porque también sientes de que tienes que ser constante y acompañar, o sea, es un proceso largo. Y cómo desde la iglesia también, ¿no? Usar, no sé si hay algún método, programa que nos podría encaminar para poder trabajar directamente con los lugares más periféricos, ¿no? Y formar esas redes y llegar a remar mar adentro, como dicen. Gracias, Señor. Bueno, podemos estar hasta Filial aquí. La hago breve. A ver, yo creo que, digamos, si hay un problema de la época contemporánea, te estás moviendo, entonces te sigo. El gran problema del tiempo contemporáneo es el tiempo. Nadie tiene tiempo. Todos estamos súper ocupados, ¿no? Y entonces nadie le da tiempo a nada. A mí me llama la atención cuando a veces se critica todo el tema de la misión digital, o, digamos, evangelización en los medios digitales o por los medios en general, porque se habla de que la presencia es lo más importante, y es obvio. Yo siempre digo, nadie le tiene que explicar a un enamorado que el beso y el abrazo son mejor que un monitor. Lo saben solo, aunque tengan 16 años, 18 años. O sea, lo sabemos. El enamorado sabe que la presencia es todo. Y también sabe que cuando la presencia no está, una linda foto, una linda videoconferencia, ¿no? Es lindo, porque ayuda. Entonces, dejémonos de preocupar de explicar que la Eucaristía es más importante que la misa en YouTube. Hagamos que esta Eucaristía sea una experiencia de amor. Hagámosla vivir. Y entonces revisemos desde el audio, la iluminación, ¿no? La homilía, la fraternidad, el acogimiento, la despedida, todos los elementos que tenemos para que sea una experiencia de amor. Porque si la gente vive la experiencia de amor, nosotros no tenemos que explicarle que es importante. Si la gente logra entender y vivir la Eucaristía como la presencia de Jesús que se quedó conmigo, con nosotros, enamoradamente, no tengo mucho más que hablar. Entonces, y lo mismo pasa con el tiempo. Estamos con que, y dejar esa computadora, y dejar ese tablet, dejar ese coso, y venir. Pero no creamos situaciones de presencias enriquecidas, ricas, bonitas. ¿Qué hay que hacer con los jóvenes? Démosle el tiempo. Los vamos a buscar en la red, pero después en la parroquia, en la diócesis, tenemos un hermoso encuentro, tenemos el confesor que les habla, tenemos la reunión, tenemos esto, comemos la torta, tomamos la cerveza. Creemos espacios. Si la presencia es importante, pues hagamos presencia, no es muy difícil la actuación. Pero no podemos estar predicando presencia y no tener respuestas. Si predicamos presencia, hagamos presencia, porque si no somos incoherentes. Entonces, nos quejamos de esto, es cierto, están todo el tiempo acá. ¿Cuál es la alternativa en la escuela, en la parroquia, en la familia, aquí y allá? A mí me gusta decir a los padres, ustedes se quejan todo el día de que sus hijos no ayudan en casa y no hacen las tareas porque tienen el celular en la mano, pero
¿Usted se acuerda cuando era bebé, que lloraba y no le dejaba comer? ¿Qué hacían? Toma, querido, y le daban el videojuego o la película, ¿no? Para que se calle. Porque yo adulto tenía que hacer las cosas de adulto. Pues entonces, ¿qué enseñanza le estoy dando? Esa es la respuesta. Demos tiempo. Perdón, solo un segundo más porque me acordé de la pregunta si me paga, ¿no? Era sobre la unidad. Acá tienen la unidad. Acá tienen los obispos. Son los sucesores de los apóstoles, los que tienen que hacer iglesia, los que nos convocan a la unidad. Es lo que nos dijo el sínodo, nos reunió a todos en una mesa para que podamos estar juntos, para pensar juntos, para rezar juntos, para diseñar juntos. Estemos juntos. Y fíjense que no es poco lo que estamos haciendo acá, está todo Perú acá. Pues aprovechenlo, hagan iglesia. Siéntense, hablen, sean honestos, saquen los problemas, den soluciones, comprométanse. Acá tienen sus obispos. Y acá están ustedes y su responsabilidad. Estamos todos. Pues hagamos. ¿Quieren la unidad? Confusan. Muchas gracias.